Muy buenas, soy Alba, señorita Lexus. Después de varios días que no me he pasado por aquí, quería comentar un poco con vosotros todo el tema del Mundial, que tenía pendiente hacer uno o dos vídeos sobre este torneo que está ya a la vuelta de la esquina. Empieza en unos días y me apetecía pues tratar un poco el tema de las expectativas que tengo para este Mundial, qué selecciones veo con más o con menos opciones al título y también cómo puede afectar este torneo al Barça de cara no solo a la pretemporada, sino a la nueva temporada. Por poner un poco en contexto, el Mundial Femenino se celebrará este verano, entre el 20 de julio y el 20 de agosto, bastante tarde, en mi opinión, y Australia y Nueva Zelanda serán pues, los países encargados de albergar dicho torneo. En España, Radio Televisión Española es la que ha adquirido los derechos del Mundial. Parece ser que emitirá un total de 25 partidos, todos los partidos de la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final. Eso es lo que estaría confirmado. Yo me imagino que aparecerán algunas otras alternativas para poder seguir todo el torneo, alternativas quizás de dudosa legalidad, pero sí que creo que habrá opción de ver todos los partidos, quizás cambiando la VPN del ordenador o no sé si la FIFA retransmitirá alguno de ellos por su página web. Bueno, en definitiva que podremos tener alguna opción más porque parece ser que aquí en España pues solamente emitirían un partido por día, así que nos perderíamos pues bastante contenido. Cabe decir que esta vez será la primera ocasión en la que la FIFA destinará directamente para las jugadoras una cantidad, unas primas, más allá del dinero que va para las federaciones, de forma que, por lo que se ha filtrado, aquellas jugadoras que pasarán de fase de grupos tendrían garantizado el recibir al menos $30.000 y como máximo 270.000 para las jugadoras de la selección ganadora. Um, Cabe decir, a mi modo de ver, si una palabra define este mundial, que no deja de ser pues, un grandísimo torneo, el más grande que puede disputar una jugadora con su selección, al fin y al cabo, es que se nos ha quedado un mundial bastante descafeinado. Ese para mí es un poco el resumen de todo. Es verdad que España no es el país que se ve más afectado por la diferencia horaria, pero la gran mayoría de partidos, al menos de fase de grupo, se van a jugar por la mañana, algunos de ellos bastante temprano, como a las 9 de la mañana en horario español. Eso va a dificultar el seguimiento desde España, evidentemente, por toda la gente pues, que esté trabajando o que no se levante temprano para ver los partidos y además todo lo ocurrido con la selección en los últimos meses, toda la polémica con las 15, con la federación, Bilda, etcétera, pues ha generado bastante desapego por parte de la afición y creo que eso se nota en el seguimiento que estamos viendo con el equipo. Pero además de esto, para mí el problema principal de este mundial, la nota negativa por excelencia, ha sido la cantidad de lesiones que estamos viendo en las últimas semanas, los últimos días también, pero bueno, en general en los últimos meses. Va a ser un mundial que va a tener ausencias muy grandes de jugadoras importantísimas de talla mundial y claves en sus selecciones. Va a haber muchas bajas en alguno de los equipos pues, favoritos para llevarse el trofeo. Por ejemplo, Viviana Miedema en Países Bajos, Beth Mead y Leah Williamson en Inglaterra, Cascarino y Catoto en Francia. Estados Unidos también tiene muchas bajas como Kristen Press, Becky Sauerbrunn, Macario. En definitiva, vemos a selecciones muy mermadas que han perdido a piezas fundamentales para su juego, varias titulares, y eso evidentemente afecta no solo al rendimiento de esos equipos, sino también al atractivo de la competición. Esto ha hecho que yo creo que parezca un mundial mucho más igualado, donde es difícil hacer pronósticos, ya que ya no vemos tan claramente a algunas favoritas. Precisamente en relación con esto último y hablando de las expectativas que tengo para el Mundial, como decía, creo que ahora está todo mucho más igualado y es difícil ver una o dos claras candidatas al título. Pero sí que creo que hay algunas selecciones pues, que tienen no solo mejor plantilla en comparación con otras, sino que pueden hacer uso de esa experiencia, de ese liderazgo que tienen en torneos pues, de este calibre, ¿no? Uno de los nombres que siempre hay que poner encima de la mesa, pues porque es el actual campeón del mundo, es Estados Unidos, evidentemente.
Alemania es otra de las selecciones para mí favoritas. No viene en su mejor momento o no da esa sensación por los amistosos que están jugando recientemente, pero es Alemania. Tiene un equipo tremendo, está acostumbrada no solo a llegar a semifinales o a la final, sino a ganar campeonatos como este, así que para mí es otra de las favoritas. Añadiría Suecia, como decía antes, que siempre está ahí. Opino lo mismo con Inglaterra, pese a las bajas, han ganado el año pasado la Eurocopa. Es verdad que se disputó en Inglaterra, entonces creo que eso jugó a su favor, pero creo que pueden hacer un buen papel en el Mundial. Y para mí, los otros dos nombres a considerar sería el de la selección española y el de Brasil. Creo que estas son a día de hoy las favoritas. Pensando en el caso de España, que es bueno, pues la selección que más nos toca, Bilda decía hace unos meses que ganar un partido ya sería un sueño, porque es muy difícil ganar un partido en el Mundial. Esto demuestra la falta de ambición y el conformismo imperante que hay en la federación, desgraciadamente, pero creo que las jugadoras, pues si no todas la mayoría, pero el grupo en general, tienen bastante más ambición, son bastante más inconformistas que él y sí que van a salir a por todas y sí que van a querer no solo dar una buena imagen y hacer un buen papel en el Mundial, sino poder optar al título o quedarse lo más cerca posible al menos. Cabe recordar que España no ha llegado a semifinales, no ha llegado a una final, en el anterior torneo cayó en octavos contra Estados Unidos, entonces todo lo que sea llegar mínimamente lejos, avanzar en el campeonato ya se venderá como algo heroico, ¿no? Hoy decía Emma Hayes, leía una entrevista suya en la que comentaba que, bueno, pues que España que era una de las favoritas y que si Mapi León y Patrick Harro estuvieran en la convocatoria, para ella serían la candidata número uno a alzarse con este trofeo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí España tiene muchísimo talento en la convocatoria, pero incluso podría ser mejor si la lista pues estuviera hecha con más criterio y no hubiéramos tenido que vivir lo que hemos vivido en estos meses con todo el lío que hay montado en esta selección, ¿no? Total, para pedir mejoras mínimas, pedir un poco de profesionalidad y que las traten como lo que son, futbolistas profesionales que no están pidiendo cobrar lo mismo que los jugadores del fútbol masculino, sino que las condiciones y las oportunidades pues, sean las mismas. Um, Como digo, creo que desde la federación bajan bastante las expectativas para curarse también un poco en salud, pero yo creo que España de forma realista debería llegar más lejos que solamente ganando un partido, ¿no? Para mí pasar de grupos es obligatorio. Creo que han tenido la suerte de no tener un grupo muy complicado, seamos sinceros, para ser un mundial. Incluso el primer cruce, si todo sale como se espera, debería ser contra Suiza o Noruega en octavos. De nuevo, de los rivales que hay en un mundial, me parece de lo más asequible que te puedes encontrar. Vas a evitar a selecciones como Brasil, como Inglaterra, como Estados Unidos, Alemania. En definitiva, para mí el objetivo realista de esta selección debería ser al menos llegar a cuartos. Si pasan de cuartos de final, si llegan a las semifinales o una hipotética final, para mí cumplen con creces las expectativas, de hecho las superan y vamos, me parecería que habrían hecho un gran papel en el Mundial, desde luego bastante mejor que lo que hemos visto hasta ahora en Mundiales y Eurocopas. Si caen antes de grupos, perdón, antes de cuartos de final, para mí sería un fracaso. Creo que hay que exigirle más a esta selección, hay que exigirle más a Bilda y también a la propia federación, ¿no? Precisamente este tema de avanzar ciertas rondas creo que va a ser algo, perdón, crucial a la hora de definir qué jugadora se alzará dentro de unos meses con el Balón de Oro. Hay mucho ruido, mucha expectativa en torno a Aitana, ¿no? Por lo que nos toca a nosotros más de cerca. Para mí Aitana a día de hoy es la candidata número uno. De hecho, Gol publicaba hace unas semanas una lista sobre un ranking de las jugadoras que optarían ahora mismo al Balón de Oro, ¿no? Las que estarían en los primeros puestos. Estoy bastante de acuerdo con el ranking que hacían, la verdad. Y en las primeras posiciones ubicaban a Aitana, a Eva Bayor y a Alexandra Pop. Creo que sería un top 3 justo si nos basamos en lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Para mí siempre he dicho que el Wolfsburgo y el Barça han sido los dos equipos más constantes del tramo septiembre a junio, los dos finalistas de la Champions y creo que, como digo, sería un top 3 bastante acertado. ¿Qué pasa? Que ahora el Mundial va a ser absolutamente decisivo. Es un torneo
totalmente relevante para este tipo de premios y creo que se va a tener muy en cuenta pues lo que ocurra en él, ¿no? Algo que también va relacionado con lo que comentaba antes es que, como decía, faltan nombres importantísimos en este torneo de jugadoras que suelen estar en esas listas, como por ejemplo Midema, Katoto, Cascarino, Selma Basha también es duda, ya que se lesionó ayer en un amistoso. Todo eso hace que se concentre en un menor número de jugadoras, a mi modo de ver, las opciones al Balón de Oro, ¿no? Además de estas tres que mencionaba en la lista de gol, para mí hay otros dos nombres que veo con muchas papeletas por lo que han hecho a lo largo de la temporada, pero también por lo que pueden hacer sus selecciones, que son Lena Oberdorf, la pivote del Wolfsburgo y de la selección alemana, una de las favoritas en el Mundial, y también Sam Kerr, la delantera del Chelsea, que ha tenido una muy buena temporada con el equipo inglés, pero es que además es la pieza angular de la selección australiana y va a jugar en casa, que ese es un factor que estamos viendo que es bastante relevante. Recordemos que Países Bajos gana el Europeo de 2017, que se disputaba allí, y el año pasado Inglaterra gana la Eurocopa, que también se disputaba en su país. Creo que si Sam Kerr o Lena Oberdorf hacen un buen torneo y llegan más lejos que Aitana con España o simplemente destacan más y su participación es mejor, pienso que tendrían muchas papeletas para alzarse finalmente con el Balón de Oro. Finalmente, ya para acabar, quería tratar el tema de cómo puede afectar el Mundial al Barça. Am, a día de hoy, si no hay ningún cambio y nada raro pasa, que esperemos que no, van convocadas 18 jugadoras de la plantilla actual del Barcelona. Es cierto que María Pérez y Julia Dragoni son jugadoras del filial, pero bueno, igualmente son jugadoras del Barça que van a disputar un mundial, lo cual también refleja el buen hacer del Barça B, que ha ganado su liga y refleja pues el talento, ¿no?, que tenemos en esa categoría y en las categorías inferiores del Barça, en definitiva. A mí hay varias cosas que me preocupan del Mundial en clave Barça. Lo primero es que son muchas jugadoras convocadas, eso es lo principal, por lo tanto, lo primero que se nos pasa por la cabeza pues, es el riesgo de lesiones, ¿no? Tenemos el mal precedente de Alexia de la temporada pasada, que en los entrenamientos eh, preparativos de la Eurocopa se lesiona de gravedad, se rompe el cruzado y se pierde, pues como quien dice, toda la temporada con el Barça, menos las últimas jornadas. Pero es que ahora mismo sabemos que Jayce también se ha ausentado en varios entrenos con la selección brasileña por molestias. Rolfo no está al 100%, lo dijo ella misma, de hecho juega con una especie de vendaje en la rodilla. Brons llegó muy justo al tramo final de temporada, de hecho llegó para el último partido, para la final, y también pudimos ver que no estaba al 100%. Bueno, varias jugadoras que están un poco en duda y con tantas convocadas pues tenemos miedo de que haya lesiones y especialmente lesiones graves. Como vimos la temporada anterior, el empezar con varias jugadoras fuera de la convocatoria que te hace pues tener menos opciones en plantilla, evidentemente pues condiciona la planificación de los partidos, de los entrenos y al menos el inicio de temporada. Enlazándolo con la pretemporada, podemos intuir por las fechas de este torneo y de la propia pretemporada del Barça que apenas van a poder contar con jugadoras del primer equipo. Tendrán a Marta Torrejón, a Claudia Piña, Mapi, Patri, porque no van al Mundial, pero poco más. A partir de ahí, pues serán jugadoras del filial y a medida que vayan cayendo en el Mundial se irán reincorporando al equipo. Esto también va enlazado con el tema de la acumulación de minutos. El Barça es el equipo que potencialmente va a disputar más partidos de todas las grandes ligas el año que viene. Un total de hasta 48 podría disputar, uno más que el año pasado. Si empezamos pues perdiendo jugadoras las primeras semanas o jugadoras a las que le tienes que dar descanso porque evidentemente llegan muy justas, pues todo eso se va a ir notando a medida que avanza la temporada. Pero bueno, aquí entrará en juego pues la gestión del entrenador, la gestión de una plantilla que esperemos que sea amplia y que tenga todos los perfiles con los que quieren contar. Quizás también tienen que hacer uso de jugadoras del filial que estén en dinámica e ir trampeando pues como buenamente se pueda, ¿no? Lo que esperamos es que les vaya bien en el Mundial a las nuestras, evidentemente, que lleguen sanas y salvas, que puedan tener algo de vacaciones después de terminar su competición en el Mundial
ya que luego les espera pues una gira por México, que hablaremos de ella otro día, pero la verdad es que me parece una noticia muy positiva y muy ilusionante. Desde luego ha sido muy bien recibida por los aficionados de México y cuantas más jugadoras puedan estar en ella, pues mejor para el Barça y mejor también para los aficionados. Así que nada, este sería un poco el resumen. Me decís en comentarios cómo lo veis, qué expectativas tenéis vosotros para el Mundial, quién creéis que va a ganar o cuáles son las selecciones favoritas y si os preocupa el Mundial en clave Barça o creéis que lo solventarán bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.